En la entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Daniel Toribio, un economista, yo no voy a decir de larga data, pero un economista de mucha experiencia. No, tampoco. De mucha experiencia. ¿Cómo es joven? Fue profesor universitario y, como decía, fue ministro y secretario de Finanzas y también administrador del Banco de Reserva. Ahora es el hombre que está a la cabeza del equipo económico de la Fuerza del Pueblo. Daniel. Gracias por invitarme, Jacqueline y Ramón. Buenos días. Buenos días. Saludos a Altagracita. Sí, antes que nada. sí. Y no, a mi amigo Pablo. Yo a los dos se los doy. Sí. Hay un tema caliente que nunca había sido caliente, porque es normal que el Banco Central libere recursos del encaje legal o que emita algún tipo de facilidad. Eso se ha hecho desde que yo tengo uso de razón o desde que yo estaba en la Junta Monetaria, era así. Sin embargo, la primera ocasión en la cual hay un ruido, hay hasta quejas de economistas que están vinculados al gobierno y al Banco Central sobre cómo en menos de una semana 60.000 millones de la facilidad rápida se fueron, que obligó rápidamente a emitir o a decir, mire, hay 25.000 millones más, que es un paquete importante, 116.000 millones no son cualquier cosa. Mira, ¿Cuál es tu visión de esa situación? Mira, tú das en el punto, o sea, esto es una actividad relativamente normal por parte del Banco Central. Y que esto haya pasado comienza a generar cierto nivel de preocupación en el sentido de las políticas monetarias, de lo que está pasando. O sea, yo creo que yo lo he pensado mucho, hay como un botón del pánico, como que hay un pánico, y en ese pánico se comienzan a hacer actuaciones no entendibles. Puede ser explicable, no entendible, me explico. Pero eso no viene de ahora. Recuérdense que en enero el Banco Central dispuso de 21.000. En el momento en que el Banco Central estaba subiendo la tasa de interés de política monetaria, en enero decidió disponer de 21.000 millones de pesos para el sector hipotecario. Que creo que casi no se usó. No, pero ahí es que voy. 21.000 millones de pesos. Y tú dices, pero ¿cómo se explica que la política tuya sea la de restringir la cantidad de dinero en circulación y de la noche a la mañana ofrezca para un sector determinado 21.000 millones de pesos? Hay pánico, o sea, comienza a notarse que el sector de la construcción, ralentizado en el gobierno y en el lado privado no se está dando, entonces vamos a actuar políticamente. Yo no sé si con racionalidad económica, pero políticamente sí. Pero ¿qué es lo que llama la atención sobre esos 21.000 millones? Yo recuerdo haber criticado eso, pero no porque fuera el sector, sino porque ponía dinero en circulación y eso presionaba la inflación. En marzo, de esos 21.000 millones, solo se habían desembolsado 600 millones de pesos. En mayo, de los 21.000 millones se han desembolsado menos de 4.000 millones de pesos. No ha habido apetito. Lo que fuese, pero te dice a ti cuál es la velocidad donde un préstamo se pasa. Tú dices, ¿qué pasa entonces? Comienza a desarrollarse, el pánico se agrava. Y digo que se agrava, Ramón, porque a mí una de las cosas que más me llama la atención es que el Banco Central, me imagino que está viendo lo mismo que todo el mundo está viendo. Esta es la realidad económica hoy en día. ¿Qué es eso? Voy a explicar. Esto es el IMAE, o sea, el Producto Bruto Interno por mes, que en abril... Vamos a dejarlo. Sí, que en abril del 2021 había crecido un 47%. Ese fue el rebote estadístico. Sí, pero el Banco Central se dedicó a convencernos de que no fue rebote, de que era real, y yo estoy hasta convencido de que es real, porque esos son los números. Si no era rebote, era real, y eso bajó ahora a 0.3% abril. Miren la caída tan dramática de la economía. Entonces, yo pienso que las autoridades monetarias entran en pánico. Además de que ellos deben saber datos de mayo. Claro, además de que entran en mayo y dijeron, bueno,
y cambian todo. Entonces toman una decisión y dicen, ahora ya no vamos a seguir subiendo la tasa de interés o a dejarla igual como lo ha hecho la mayoría de los países hasta que se ajuste a los niveles de inflación al nivel de meta, al rango meta. Al rango meta, no a la meta de inflación, que es un 4. Ya no vamos a hacer eso, que es el objetivo de política del Banco Central. El Banco Central no tiene otro objetivo que controlar la inflación, ¿eh? No hay otro. Los otros son marginales, pero el objetivo fundamental... ¿Qué lo dice la Constitución? La Constitución y las leyes monetarias. Eso es claro. Ahora, ya nos olvidamos de ese objetivo y decimos, no, las cosas no van bien. Está pasando esto. La economía se nos está desplomando en las manos. Y entonces deciden incrementar, poner más dinero en circulación. Pero no, lo primero que deciden es no ya mantener la tasa de interés permanente, sino bajarla. Y le bajaron 0.5. 0.50. Pero dijeron, espérate, la velocidad de transmisión de una baja no es tan rápida. Vamos a disponer entonces ahora de 93.000 millones de pesos. Bueno, en mi opinión, se adelantó el Banco Central. O sea, perdió el objetivo central, que es la inflación. Sin haber logrado la meta de inflación del 4%, con niveles de precios que todavía están elevadísimos, sí, y con una inflación subyacente, o sea, aquella inflación que no depende de la variabilidad de una serie de precios o de los combustibles o de los precios de origen agropecuario, que es de 5.30% la inflación y con niveles de precios en los alimentos elevados. Entonces el Banco Central, no importa eso, se le olvida que el impuesto más perverso es la inflación. O sea, ¿por qué? Porque afecta más a los que menos ingresos tienen. Entonces se les olvida ese objetivo de inflación y dice, y ahora voy a disponer de eso. Pero que, sí, ahora, y si lo viéramos de otra manera, señor Toribio, en el sentido de que el Banco Central, a través de la Junta Monetaria, ha estado, como otros bancos centrales del mundo, y aplicando lo que se llama medidas restrictivas, ajá, justamente por el tema inflacionario. Y pasado un tiempo, cada cierto tiempo hemos visto informaciones de que pareciera que las metas se habían estado logrando. Y en un momento determinado, obviamente que, como decimos, no hay almuerzo gratis, sí, y una medida siempre trae otra como consecuencia, había ciertos sectores que se estaban quejando de la falta de liquidez para desarrollar sus actividades, que estaba afectando sobre todo a la pequeña y la mediana empresa. Y como se había logrado en parte las metas, se cambia a una política más flexible. Sí. Eso pareciera que estaba muy bien. Es una forma de ver las cosas. Ahora, bueno, eso parecería sí, que estaba muy bien. El tema, lo que plantea Ramón, es cómo se han distribuido esos recursos. Voy al otro. No, perdón, no solamente eso, es el primer banco central del mundo que cambia una política flexible. Así es. Bueno, nadie. Se puede arriesgar y puede salir bien. No, escúchame, eso es una decisión de política. Ahora, recuérdate que eso pierde el objetivo central del Banco Central, que es el control de la inflación. Tú no has logrado controlar la inflación a los niveles que tú quieres. Tú tienes todavía una inflación subyacente elevada, tú tienes niveles de precios elevados. Hacer esto parecería ser un contrasentido. Pero bien, te reconozco que es una decisión de política que tú puedes tomar. Ahora, ¿qué ha pasado? Bueno, porque la idea era dinamizar la economía, claro, y que esos recursos llegaran a determinados sectores. A costa de incrementar la inflación de nuevo. A costa, porque vamos a estar claros, ese dinero en circulación en la economía va a generar demanda y esa demanda va a incrementar los niveles de precios y tú pierdes el objetivo. Pero vamos a suponer que es una decisión que tú tomaste. Ahora hablemos de los 93.000 millones de pesos. De los 93. De eso, el banco se arma todo un ruido, que es que los 60.000 millones de pesos se prestaron en menos de una semana. Volaron, no antes de que llegaran las disposiciones a los bancos. O sea, tú dices... Si antes del instructivo llegar o cuando llegó ya no había el dinero. Ya no había el dinero. Entonces, obviamente, se arma todo un escándalo, todo un zafarrancho, en el sentido de que, obviamente, hay un problema de interpretación.
El Banco Central en su última resolución, en la última disposición, que es esta, que está aquí. ¿De qué día? De ayer. Toribio, de ayer. ¿Este fue ayer o fue el lunes? El lunes. El lunes. No, esta es la decisión del lunes, en el cual incrementa 25.000 millones de pesos. Sí, de ayer. Sí. En esta decisión el Banco Central señala, dice cosas, informaciones que te voy a decir lo siguiente. Yo le he leído varias veces y tengo más preguntas que respuestas sobre ese tema. Lo primero es que dice, de esos 60.000 millones de pesos, así se ha distribuido. Y te explica en este gráfico que está aquí, 30.000 millones. ¿Y los otros 30.000? Eran de que para liquidez de la banca. Pero que inicialmente no eran 60, eran 34. No. 60 más 34. Más 34. 60 más 94 millones. 94. Pero olvidémonos de los 34, que es la rebaja del encaje legal, y quedémonos en los 60.000. Y el Banco Central te explica 30.000. Y los otros 30.000. O sea, el Banco Central debería explicar los otros 30.000 que se ha hecho. Pero ¿cómo es posible que tú los 22.000 millones de pesos que destinaste al sector hipotecario solo haya prestado el 17% 5 meses después? Y esto en menos de una semana se haya volado. Pero ¿qué es lo que...? O sea, a mí me llama la atención, porque yo, de verdad, si le soy sincero, solo he visto las declaraciones de prensa del Banco Central. No he encontrado la resolución de la Junta Monetaria. Pero en este documento que todo el mundo lo puede ver en los periódicos, fue publicado a espacio pagado en todos los periódicos, el Banco Central señala que ese dinero era para préstamos nuevos. ¿Sabes lo que es coger un préstamo nuevo? El proceso que eso significa. Sí. Determinar papeles, firmas, provisiones. O sea, eso es un proceso que hay que santiguarse para poder sacar eso en un mes. Es un proceso. Y en menos de una... O sea, todavía, insisto, hay alto nivel de opacidad en las explicaciones del Banco Central. Pero hay que ver, pero ese dinero llegó a los bancos, entonces el tema es preguntarle a los bancos. Sí. Porque los bancos son los que prestan. Sí. Pero todo eso pasa por el Banco Central. Pero el banco no va a ponerse, el Banco Central uno por uno, decir, ese no, ese sí. Mira, no solamente eso, sino que mensualmente la banca tiene que explicarle el estado de cada uno. Es más, en el instructivo te habla hasta del formulario. Mira, yo te voy a ser sincero. Por eso es que digo que siempre hay más preguntas que respuestas respecto al tema. Porque yo te digo lo siguiente. Está bien, el Banco Central nos puede explicar 30.000 millones. Estos que están aquí, yo no estoy de acuerdo porque es para préstamos nuevos. Pero el Banco Central dice... Se prestaron así, 30.000 millones. Ahora, si todavía de los 94.000 millones, porque recuérdate que quedan 64.000. Porque quedan 64.000. 34.000 del encaje que no se han usado. Más los 30.000 que no se explican. ¿Por qué aumentarlo a 25.000 millones? ¿Qué sentido tiene? Porque se quedaron cortos en necesidades. Pudiéramos decir, bueno, hay más demanda y si el objetivo es dinamizar la economía, vamos a tirar más dinero. Eso no puede ser una... pero entonces no debió haber puesto 25.000, debió haber puesto 150.000. El problema no es hacerlo dentro de una racionalidad posible. Si todavía hay 64.000 millones de pesos disponibles, ¿por qué tú le subes 25.000? ¿Qué sentido tiene esta resolución? ¿Tú sabes qué es lo grave? Que aquí estamos hablando, los sectores interesados, porque la gente estaba desesperada con esos fondos, desesperados. Por eso, la medida no fue buena. No, excúsame, ahí es que voy. Ahora, ¿qué va a pasar? Recuerda que esto fue una decisión que ya se tomó, nosotros tenemos experiencia con eso. Recuérdate los 215.000 millones de pesos que antes de las elecciones pasadas se pusieron en circulación
¿Y qué fue y esos vientos fue lo que trajeron todas estas arenas de la inflación? Recuérdate que lo que estamos es presionando los niveles de inflación y que lo que es perjudicial para el pueblo dominicano en general para los más pobres es el incremento de los precios, que lo más grave y por encima de todo, que el objetivo del Banco Central, el objetivo de política económica, es del Ministerio de Economía y Desarrollo, es de Hacienda, pero el objetivo central y único, casi único, del Banco Central es controlar la inflación. Esto no ayuda al control de la inflación. Vamos a hacer una breve pausa. Tú dices Sí. que tú tienes muchas preguntas Sí. sobre esto. Nosotros tenemos más preguntas que Está bien, pero- Volvemos con Daniel Toribio en unos minutos. Sí. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos acompaña el licenciado Daniel Toribio, economista, que ha desempeñado importantísimas funciones en el gobierno y actualmente es el encargado de la Secretaría Económica del Partido Fuerza del Pueblo, una especie de think tank o centro de pensamiento, un observatorio de lo que está pasando en el área económica. Justamente, señor Toribio, muchos temas de la economía, porque por un lado vemos que nos elogian y que nuestra economía está creciendo y que es un referente. Pero por otro lado, cuando vemos minuciosamente las cifras, puede ser objeto de preocupación lo que estuviera pasando en la economía y en determinados sectores. Tenemos el tema de la deuda, el tema fiscal y sobre todo el tema de la dinamización de la economía, de la inflación y de las llamadas MIPYMES. Entonces, con ese paquete y en ese observatorio que usted está, ¿qué nos puede compartir con el teleauditorio de lo que es nuestra realidad económica actualmente? Mira, cuando tú oyes los sectores productivos más pequeños, la micro y la pequeña empresa, preocupada de que no solo que no le llegaron, sino que ni siquiera le han ofertado, yo le digo una parte del documento del Banco Central donde aclara que a ellos no le toca el 9. O sea, ese 9 que se está hablando tampoco le toca ni a la micro ni a la pequeña empresa. Y el Banco Central lo dice así. Dice, de este monto de unos 30,000 millones de pesos, es para prestarlo a la micro, pequeña y mediana empresa, entre otras cosas, a tasas competitivas de acuerdo con los costos inherentes a este segmento de mercado. Quiere decir, no es a un 9, es a los costos inherentes a ustedes como segmento de mercado. Es decir, dependiendo de quiénes ustedes sean, será el 12, será el 14, será el 15, será el 16. Por lo tanto, el Banco Central aclara y precisa, eso no es. Entonces yo digo, en esa parte tampoco le va a llevar a los micro, a la pequeña y mediana empresa. Y mira, de verdad, cuando yo hablo de botón de pánico, es para todo el mundo. O sea, yo creo que las autoridades del Banco Central en este momento se le está desbordando la política económica. O sea, en este momento ya no se entendió, porque tal vez era siempre más prudente cuando tú tenías inflación o estancamiento. ¿Y cómo podemos ver ese desbordamiento? Si hasta ahora el Banco Central es un referente y es un soporte, es un referente y un soporte del éxito de este gobierno. Entonces, o del relativo éxito del gobierno del presidente Abinader hasta este momento. Entonces, ¿cómo se puede entender eso? Mira, cuando tú tomas la medida como la que tomaste en enero con el sector hipotecario, olvidándote que el objetivo es la inflación, cuando tú tomas medidas de esta naturaleza, cuando los niveles de precios todavía están elevadísimos en la economía, la gente, porque yo lo que digo es, ¿desde qué punto de vista vemos el éxito de la política económica? Cuando tú vas al supermercado, al colmado, y tú estás comprando el salami, la carne de pollo, los aceites, 50%, más de 50% más caro que en octubre del año 2020, ¿ha sido exitosa la política económica? ¿Para quién? La pregunta sería, ¿para quién? Porque la política económica y el objetivo de política monetaria es el control de la inflación. Por primera vez, desde que se estableció el objetivo meta de inflación, que fue en el 12, ¿verdad? 12. Fue en el 12. En los años 20, 21 y 22 estamos por encima del objetivo meta de inflación. En los 3 años. O sea, ¿cuál es el éxito si el objetivo tuyo es el controlar los niveles de inflación? ¿Cuál ha sido el éxito?
que la economía dominicana haya caído de un 47.1% en abril del 2021 a un 0.3% en abril del 2023. Entonces, así no. Así no. Y mira, y aquí hago un paréntesis para explicar. Aquí se ha desbordado todo. Cuando tú ves, ustedes lo comentaron, el titular del listín, la primera página del listín, pero añádele todo, o sea, la delincuencia. Ya el presidente tuvo que ir la semana pasada a decir que él iba a pasar a controlar, quiere decir que estaba fuera de control. O sea, entonces todos los días, esto es como una vejiga vieja, que tú le pones un parcho por un lado, una goma vieja, tú le pones un parcho por un lado y por el otro lado se destapa. O sea, esto se ha desbordado. Entonces, en un escenario como ese, la situación económica también, y yo insisto, y lo que hay que entender, lo más fundamental de una política monetaria es el control de la inflación, y esto no ayuda. No, pero de alguna manera esos recursos van a ser desmonetizados. Ah, pues entonces eso tiene otras implicaciones y entonces ahí vamos a la deuda. Sí. Porque si tú tienes que si tú quieres desmonetizarlo, está en la obligación entonces de colocar certificados. Y yo pienso que la cantidad de certificados que el Banco Central, es decir, de deuda que tiene el Banco Central, solo por la emisión de certificados, estamos hablando de casi 1 billón de pesos. O sea, 1 millón de millones de certificados. Obviamente, las cosas no están bien. Y yo digo, por primera vez, comienzo a ver una falta de control de las políticas del gobierno. O sea, parece que hay entre un nivel de desesperación. No se está bajo el control de las variables. Quedan pocos minutos, pero como economista tu área de especialidad es la parte de presupuesto, financiera, deuda externa. Parece que la deuda externa ha desaparecido como preocupación. No, bueno, yo no sé. El nivel de la deuda. No. Lo primero es, en términos fiscales, hay una cosa que a mí me llama la atención. Desde el 2003 a la fecha, desde el 2003 al 2020, nunca el ingreso corriente, los gastos corrientes del gobierno habían sido mayores que los ingresos corrientes. Y tú te preguntas, ¿qué quiere decir esos gastos corrientes? Muy simple. Tú ganas 100,000 pesos y eso tú lo gastas, vamos, en luz, agua, teléfono, servicios, en todo ese tipo de cosas, en la comida, y tú gastas 110,000. Si tú gastas 110,000, tienes que buscar 10,000 pesos. Y tú dices, bueno, lo cojo prestado. Y tú te encuentras con una gente como yo que defiende los préstamos. ¿Sí? Tú lo buscas prestado. Pero ¿cuál es la diferencia? Que como son corrientes, esos 10,000 pesos nuevos que tú cogiste prestado, no te van a generar más dinero. Tú vas a tener que buscar más dinero. ¿Cuál es la diferencia entre esos 10,000 pesos prestados y, digamos, un dinero que tú comas prestado? Por ejemplo, tú te ganas 100,000 pesos, ahorra 10,000, coge 10,000 pesos prestados para comprar una casa. Entonces esa casa te va, que si tú la alquilas, que si vas a dejar de pagar alquiler, que si en última instancia te va mal, tus hijos la puedan vender. Nosotros nos estamos endeudando para gastos corrientes, para los gastos normales de Estado, no para crear capitales nuevos, o sea, en la sociedad dominicana. Yo digo, es preferible coger prestado para una presa, porque la presa te va a redituar 20, 30, 40 años incrementando la productividad. Pero cuando tú coges prestado, como está pasando en los últimos 3 años el gobierno, 20, 21 y 22, y se estima para el 23, gasta más que los ingresos que te reciben normalmente, obviamente. Y eso es lo que ha implicado un incremento de los niveles de la deuda del país. El país debe, de junio del 20 a esta fecha, más de 25,000 millones de pesos que ha tomado prestado. Daniel, con lo que tratamos, mira, magnífico. Gracias. Gracias. Nos vamos a comercial. En el próximo segmento vamos a hablar de zona franca.